Buenos días, bendiciones a todos. Les enviamos un saludo desde California a la comunidad cristiana La Viña. Yo sé que está especialmente a la pastora Mercedes Mesones, a Joanita y a Cristian, su hijo. Yo sé que este mes están celebrando el mes de la familia. Bendito sea Dios por las familias, ¿verdad? Porque las familias son las que hacen las comunidades fuertes. Así es que les envío un saludo de todo mi corazón desde la distancia de aquí de California. Les amamos. Gracias, pastora, por siempre tenernos en su corazón, recordándonos a cada instante, invitando a mi esposo. Les agradezco mucho, Joanita. Muchos abrazos, besos a Joanita y a Cristian. Les amamos en el Señor. Y a todos los hermanos de La Viña. Amén. Gracias, pastora. Una vez más quiero recalcar la importancia de esta amistad que nosotros hemos cultivado. La verdad que nosotros les tenemos mucho aprecio. Ustedes hoy en día han escogido un tema, quizás uno de los temas más importantes que debe de ser tratado realmente en la iglesia, el tema de la familia. Hace algunos años yo leía en un libro de historia el por qué el Imperio Romano llegó a ser un imperio tan fuerte, y según los historiadores radicaba en la unidad familiar que este imperio tenía. También estudiaba acerca de el imperio griego, especialmente la ciudad de Esparta. Los espartanos no solamente fueron guerreros, sino que esa ciudad fue de mucho renombre. Y también radicaba en la unidad familiar. Escuchaba la historia de los Estados Unidos, y es una historia que la conozco muy bien. Cómo comienza realmente esta nación, cómo esta nación se ha vuelto la nación más poderosa y una de las naciones más prósperas. Y también esta nación es una nación muy próspera y ha sido una nación que por muchos años ha tenido un liderazgo mundial, y se debe también a la familia. Cuando tenemos familias sólidas, realmente nuestras naciones serán sólidas. Cuando nuestros principios y nuestros valores son principios realmente establecidos en la palabra de Dios, realmente la familia va a ser una familia siempre muy prosperada. Hace algunos años yo escribí un tema que lo dediqué a la familia, y yo recuerdo que este tema yo lo titulé La fe comienza en casa. Y usé como base el Salmo 127, el verso 1, donde dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Figúrese que en un estudio que se hizo allá por el año 2006, este estudio arrojó las siguientes estadísticas. Los hijos que crecían en la fe cristiana, o sea, que desde niño crecían y se desarrollaban y se mantenían en la fe cristiana, el 80% dependía del cuidado que las madres tenían para con sus hijos en la temprana edad. En otras palabras, fue la fuente del crecimiento, la principal fuente, diríamos de esta forma, del crecimiento espiritual de esos niños, dependía en sí de las madres. Este mismo estudio también reportó que solo un 48% de adolescentes que visitaban las iglesias
y que veían, que visitaban las iglesias, veían a sus madres como muy devotas hacia las cosas de Dios en sus casas. Ojo que esto es muy importante. O sea que hay un 50% de madres que realmente no reflejan la fe cristiana en sus casas. Lo que es peor, escuche esto, cuando se le preguntó a este mismo grupo de jóvenes acerca de sus padres, el resultado fue aún mucho peor. Solamente un 23 reportaron que sus padres eran personas devotas hacia las cosas de Dios en sus casas. El porcentaje de las familias que participan de momentos devocionales, este es otra estadística, o sea, momentos devocionales, oración, lectura de la palabra en sus casas, era solamente un 27%. Es cierto que estamos hablando acá de estadísticas en los Estados Unidos porque nosotros tenemos un decaimiento en nuestra nación, va en declinaje nuestra nación en muchos aspectos morales, pero esto se debe a que de una forma u otra nosotros cada día en esta nación nos estamos alejando más de esos valores, de esos principios judeocristianos en los cuales la nación fue fundamentada. El porcentaje, escuche, una vez más, el porcentaje de las familias que participan en momentos devocionales, de acuerdo a esta estadística y de acuerdo a lo que los jóvenes dijeron acerca de sus familias, era realmente un 27%. Esto es allá en el 2006. Esto ha cambiado hoy en día. ¿Okay? El porcentaje de los adolescentes que han hablado a sus madres acerca de la fe cristiana era de un 28%. El porcentaje de adolescentes que se han sentado a hablar de la fe cristiana con sus padres es aún peor, o era aún mucho más peor. Era realmente un 13%. Tenemos realmente una crisis. Pero esta crisis que nosotros tenemos no es solamente acerca de este país. Esta crisis que nosotros tenemos es una crisis global, donde nosotros pensamos que la fuente principal para que nuestros hijos crezcan en la fe cristiana es la iglesia. La fe no comienza en una iglesia, la fe comienza en casa. El Señor sabía esto, y este es un tema realmente muy antiguo. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, las indicaciones que Dios le da al pueblo de Dios son tan sencillas y son tan prácticas. Prácticas y sencillas, pero una cosa es que sean sencillas y que sean prácticas, y otra es que realmente nosotros las practiquemos día con día. Observe lo que dice la palabra. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, a tu hijo, al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El verso 4 dice, oye Israel. Observe la palabra oye, cómo el Señor enfatiza en la palabra oye Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy
estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dios entendía que el fundamento de la sociedad es la familia. ¿Sabe que en el libro de Juan, cuando Jesús dice la palabra que Jesús hizo un milagro y dice que estas fueron las primeras señales, los principios, las primeras señales del principio? Déjeme explicarlo de esta forma. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, fue invitado a unas bodas en Caná de Galilea y hizo un milagro cuando dos personas se estaban casando, cuando él convirtió el agua en vino. Entendemos nosotros por la palabra que el vino es un representativo del Espíritu Santo. Esas fueron las primeras señales que Jesús hizo. Y alguien se preguntará, ¿por qué Jesús decidió hacer un milagro, su primer señal, las primeras señales, en un momento cuando dos se casaban? Es que el fundamento de la sociedad es la familia. Y la idea de la familia comenzó en la mente de Dios. Observe que el libro de Deuteronomio, el pasaje que les leí, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, comienza con nosotros. Y después dice, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, el verso 3, Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo. Y Pablo le dice estas palabras: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Observe, la fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Observe que Pablo está haciendo un énfasis que la fe de Timoteo no comenzó con él, sino que comenzó con su abuela. Su abuela se lo transmitió a su madre, a su hija, Eunice, y Eunice se lo transmitió a su hijo, Timoteo. La fe comienza en casa. La bendición comienza en casa. Los judíos tienen una forma de bendecir a sus hijos. Un día yo le preguntaba a la iglesia y le decía, ¿usted sabe cuál es el pasaje de la Biblia más citado en el mundo? Y todo el mundo responde Juan 3:16. Ese no es el pasaje más citado en el mundo. El pasaje más citado en el mundo es número 6, 22 al 26. Y este pasaje habla cuando Dios le da una ordenanza a Moisés en cómo él debía de bendecir a la nación israelita. Este pasaje dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta oración que Dios le da a Moisés para que Aarón, que era el sacerdote, bendijera a los hijos de Israel, es una oración que se escucha todos los días, todos los sábados en las sinagogas.
los judíos de esta forma bendicen a sus hijos. La importancia de nosotros de bendecir a nuestros hijos. Hermanos, en el libro de Génesis encontramos cómo Jacob, cuando estaba a punto de morir, comienza Jacob a imponer las manos sobre los hijos y comienza él a bendecir a cada uno de sus hijos. La importancia de nosotros cada día en nuestras casas, en nuestros momentos de oración, aquellos que oran, ojo a esto, aquellos que oran, la importancia de bendecir a nuestros hijos. Escuchaba a un pastor amigo de la iglesia misionera y él estaba dando una enseñanza acerca de la familia y escuchaba cómo él y su esposa siempre han bendecido a sus hijos con estas palabras con las cuales Moisés, Aarón bendecían a la nación israelita, y esta oración que todavía sigue vigente en los judíos hoy en día. Y cada vez que este pastor tiene 2 niñas, y contaba este pastor que cuando ellas iban a la escuela, siempre antes de salir pronunciaban estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Las niñas crecieron y cuando la mayor cumplió 18 años y se iba a retirar de su casa para comenzar estudios universitarios, dice que cuando la llevaron por todo el camino había un silencio muy grande entre ellos. Ni la niña decía nada, ni los padres decían nada. Y la razón es que nunca se habían separado. Y él iba manejando y miraba por el espejo retrovisor y miraba que su niña iba llorando. Pero él no decía absolutamente nada. Llegaron al campus de la universidad donde iban a dejar a su niña. La instalaron en su cuarto y él no quería que su niña lo viera llorar. Entonces abrazaron a su niña, salieron del cuarto y iban llorando. Se subieron en su automóvil. Y cuando él iba a arrancar el automóvil, miró que su niña venía corriendo y le gritó: papá, mamá. Y él se le quedó viendo a la niña que estaba llorando y le dice: ¿se te olvidó bendecirme? Y en ese momento se salieron los padres y comenzaron a llorar. Y comenzó a dar esta bendición a su niña: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La niña se fue a su cuarto y con una sonrisa los saludó desde la ventana de su cuarto y ellos siguieron su camino. La importancia de nosotros de bendecir a nuestros hijos. Instruye, dice la palabra del Señor, al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Observe que estos son principios tan sencillos que nosotros podemos practicar en nuestras casas. Las decisiones, si vamos a servir al Señor o no vamos a servir al Señor, también comienzan en casa. Josué 24:15, un pasaje que es conocido por toda la iglesia cristiana, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Muchos quizás se les olvida que Josué ya era un hombre de 110 años y estaba a punto de morir. Estaba a punto de pasar prácticamente un legado a otras generaciones, pero aún ya viejo, está estableciendo lo que es importante, el servicio a Dios. La fe comienza en casa, la bendición comienza en casa, las decisiones si vamos a servir al Señor comienzan en casa. Tan importante es entender estos principios, porque muchas veces nosotros, los pastores, sufrimos cuando nos encontramos con gente que piensa que la iglesia tiene que resolver los problemas de nuestros hijos. No, mi amado hermano, somos nosotros los padres que tenemos que velar que nuestros muchachos, que nuestras hijas, que puedan crecer con ese temor a Jehová. Uno de los presidentes famosos de los Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson, él dijo estas palabras el día de su inauguración cuando iba a tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos. Y él dijo: ninguna nación puede sobrevivir materialmente a menos de que sea redimida espiritualmente. Norteamérica solamente puede ser redimida por Dios, dijo él. La importancia de nosotros, que si queremos ver una ciudad de Trujillo fuerte, si queremos ver el Departamento de la Libertad con fundamento fuerte o nuestra nación peruana fuerte, tiene que estar cimentada realmente en la palabra de Dios. Solamente Dios puede redimir nuestra nación espiritualmente. Espero que tú seas bendecido en esta hora. Te doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por sus vidas y por las familias que componen el ministerio La Viña. Este es un pequeño mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que comiences a compartir la palabra del Señor, a tener momentos de oración con tus hijos. Nunca se me olvida cuando mi niña era pequeña, que quizás invadida por quizás algunos temores, ella siempre se acercaba con su mamá o conmigo, y antes de dormir, mi niña llegaba y decía: mami, ¿puedes orar por mí? O a veces se acercaba a mí y me decía: papi, ¿puedes orar por mí? Y nosotros bendecíamos a nuestra pequeña. En este momento se acaba de ir a Dallas, Texas, a visitar una amiga que hace tiempos no conocía. Que el Señor la guarde en su camino y que Dios guarde a todos aquellos jóvenes que componen el ministerio La Viña, y también a toda esa gente linda de Trujillo, la cual nosotros amamos y les extrañamos, y que esperamos un día no muy lejano poder estar en medio de ustedes. Padre, gracias por este momento tan especial. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra la importancia de mantener a nuestras familias enfocadas en aquellos principios, decretos que tú nos has dado a través de tu palabra. Señor, yo bendigo a la pastora Mercedes, a Joanita, a Cristian y a todas las familias que componen este ministerio, a todas las familias de Trujillo, Padre. Bendice, Señor, esa ciudad. Bendice la nación peruana, que yo sé que en medio de esta pandemia están pasando por situaciones muy difíciles. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que tú me das de compartir este pequeño mensaje. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.